Este espacio es presentado por Commander 25, Inmobiliaria Sculpi, Guatire.com, Aileen Kay, Sculpi Cosmetic. Hola, bienvenidos todos a Captando Cuentos. Hoy tenemos un tema súper interesante, la salud auditiva. Y qué mejor que la doctora Maneiro para que nos diga qué es, cuándo tenemos que acudir, qué tenemos que hacer. Bueno, a mí me encanta mucho ese tema, de verdad muy agradecida por la invitación, porque toda puerta informativa sirve como una ventana para la educación de la población en general, porque inclusive hasta los mismos colegas desconocen la importancia de lo que es preservar la salud auditiva partiendo del hecho de la consulta en otorrinolaringología. Lamentablemente, en nuestro sistema de salud siempre se fomenta la impartir salud después de que el paciente esté enfermo. Total. Pero una manera muy buena y sana de impartir salud es a base de la prevención y de la educación. Y con el tema de la audición, ese es un punto muy particular. El paciente ya cuando llega a manos nuestras llega con pérdidas auditivas o con infecciones recurrentes. Esas infecciones ya han traído como consecuencia pérdida importante de la función del oído o de la estructura del oído a pesar de escuchar bien. Entonces son cosas que es siempre fundamental resolver con prontitud para que no tengan grandes consecuencias o diagnosticar a tiempo para poder ayudar a ese paciente. A mí me llama mucho la atención que nosotros siempre estamos pendientes de la nutrición, de hacer ejercicios, las mujeres de ir al ginecólogo, los hombres al urólogo, pero yo lo digo por mí, yo vengo para acá corriendo siempre cuando tengo problemas del oído. Tengo vértigo, corro, y ella lo sabe. Entonces, acá nosotros no tenemos cultura de que tenemos que hacer ese chequeo anual, igual que cualquier otra especialidad. Totalmente. Es muy llamativo esta parte del ginecólogo, del urólogo, del odontólogo. Ah, sí, también. Pero hay otro ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes que es la parte visual. El paciente cuando apenas se ve el ojo rojo o que no puede ver, corre para el oftalmólogo. Okay. En el caso nuestro paciente hasta que no están sordos y tienen años así y ya llegaron a donde tenían que llegar, entonces ¿qué viene? La salud auditiva, aparte del control anual con el otorrino, si hay alguna cosa llamativa en tu entorno, por ejemplo, esa necesidad que tienen algunas personas de que le repitan las cosas. ¿Ok? O dímelo un poco más alto. Esas personas que ya saben y conocen que producen mucho cerumen. Problemas como el tuyo, el vértigo. El vértigo habla de un daño del oído interno. Entonces quizás yo el año pasado te vi y el tratamiento fue X, pero resulta que este año el comportamiento del vértigo es otro y este tratamiento X empeora todo. El seguimiento, por supuesto, de este tipo de casos son fundamentales porque suelen ser progresivos. Okay. Hay pacientes que dicen, no, lo que pasa es que yo antes no podía hablar en el supermercado porque había ruido, pero ahora en mi casa tengo que poner el televisor en alto para poder escuchar la novela. Y yo le digo, ¿y usted vive con muchas personas? No, yo vivo solo. E inclusive tengo pacientes que tienen problemas vecinales porque su música, su uso de audiovisuales en casa generan perturbación de ruido alrededor. Claro. O tengo pacientes médicos que entonces ellos ponen los ruidos del consultorio altísimo porque ellos no escuchan. En el caso de los odontólogos se quedan sordos con las turbinas y así, pues, o sea, hay muchos casos. La parte educativa aquí es fundamental. Cada año, la primera semana de marzo, se celebra la Semana de la Audición y se celebra el 3 de marzo, el Día Mundial de la Audición. Eso es una iniciativa que promueve la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y siempre plantea un tema. O sea, ellos siempre dicen, este año vamos a hablar del derecho de escuchar de todo el mundo. Este año vamos a hablar de empoderarse y tomar las riendas de tu audición. A mí me gusta mucho eso porque cada año se han venido acercando al no atacar el problema, sino a prevenir el problema. Y el lema de este año era salud auditiva para todos. Y promovían era la concientización y sensibilizar a los padres de la importancia y la regulación de los audiovisuales en casa.
Entonces había un apartado de la publicidad que decía, si tú lo usas no puedes pedir que no lo usen. Entonces hablaban como que, bueno, es importante que los padres de familia y los adolescentes y niños que tengamos en casa tengan la posibilidad de que conozcan cuánto es la cantidad de ruido que pueden tener expuesto al día. Entonces decían, si el ruido supera los 30 decibeles, tienes que estar máximo 2 horas con el audífono. Pero nosotros como papás, honestamente, mira, nosotros llevamos a los chamos cuando nacen al pediatra. Le hacen sus chequeos, vamos a decir que elementales, propios del pediatra a un niño infante. Pero yo, y lo confieso, yo nunca traído a mi hija para acá. Exacto. Y mi hija tiene 14 años. No tenemos cultura. No tenemos cultura. Y yo recuerdo familiares que teníamos todos, porque en familia tú sabes que como que todos al mismo tiempo tienen hijos. Y le ponían los televisores muy altos porque es que esa es la única forma que se controlen. Que se porten bien, que esperen. Y que se queden callados. Que me den chance a mí de hacer las cosas. Es verdad. En realidad. O sea, que empezamos con ese daño desde corta edad. Desde muy pequeño, sí. Hay un temazo aquí que es la exposición al ruido. O sea, no es nada más la exposición visual, que ya eso está trayendo muchas consecuencias a nivel mundial. Dicen que la miopía es la patología más diagnosticada hoy en día en niños menores de 10 años. Y además de eso, hoy en día estamos viendo un aumento de las estadísticas mundiales de pérdida auditiva en niños menores de 10 años. Pérdida auditiva no congénita. Que eso es importante, porque claro. el que nació con problemas auditivos, claro. Bueno, eso es otra historia, como digo yo, eso es otro saco. Pero un paciente que nació con una normoacusia, que se precisó en los hospitales, porque ya hoy en día, gracias a Dios, son más las instituciones hospitalarias a nivel mundial que hacen el screening de audición en el niño recién nacido. Genial. O sea que el que nació con problemas de audición, rapidito se va a dar cuenta. Okay. A menos que nazca en condiciones deplorables, que hay países que todavía tienen esas condiciones en su sistema, pues, para la parte auditiva. Pero, entonces, ahí es donde uno como al padre le tiene que explicar, mira, no es nada más que se controlen con la pantalla, es que controlen el sonido, que la exposición a pantalla no superen las 2 horas diarias, pero que además el ruido no supere las 2 horas diarias, porque todos los días una exposición al ruido de manera constante, repetida y permanente va a generar una pérdida auditiva. Y estos chamos que están con los videojuegos, bueno, mis hijas de verdad, gracias a Dios, nunca sufrieron de que tengo que tener un videojuego, pero los videojuegos sí lo tienen en un televisor a alto volumen. Y los que se ponen los audífonos, eso es terrible. Yo me acuerdo que de chamo uno utilizaba esos audífonos que parecía uno un casco, ¿no? Exacto. Y siempre mis abuelos decían, muchacha, quítate eso, te vas a quedar sorda. Ahora mentira no es. Ajá, ahora vamos a ese punto. La cantidad de personas ahora utilizando auriculares, que yo la semana pasada vi a un señor que estaba trabajando y a mí me costaba hablar con él porque yo le vi que tenía los auriculares. Yo dije, ¿será que me está escuchando? Y él me dice, ¿pero por qué te quedas callada? Y yo le digo, bueno, porque yo siento que usted no me está escuchando, que usted Correcto. Tiene el auricular. Y me dice, no, es que yo solo tengo ahí apagado, pero lo tengo en el oído. Cuéntame de eso. El tema de los auriculares es un mundo entero. Si bien cada día hay marcas que fomentan el decibelaje protector, es una pésima traducción, pero eso es lo que diría en español, que es básicamente proteger el hearing protection, que es el proteger la emisión de decibeles que tú tengas en el aparato. Hay marcas que a pesar de que el niño o la persona le dé, va a llegar un momento que tiene como un estándar, porque tengo tanto tiempo funcionando, esta persona tiene tantos minutos, así que yo tengo que protegerlo para no dejarlo sordo, porque si no después me demandan a la empresa. Por eso que lo hacen. Ajá. No lo hacen para cuidar la audición, lo hacen es para cuidarse ellos como marca. Pero esos son aparatos que no todo el mundo tiene y que no todo el mundo puede pagar. El muchachito de por ahí, a mis hijos, probablemente tienen audífonos que alguien le regaló y los audífonos son normales, con una estructura normal, sin ninguna estructura de protección, y que a veces tú estás sentado al lado de ellos y tú puedes percibir lo que están escuchando. Ya eso es un signo de alarma. Yo no necesito tener un decibelímetro
para saber que están abusando del ruido. Eso que dices de que si tienen el televisor sin audífonos es súper alto, pero que con los audífonos es peor, sí es verdad. Porque cuando está en ambientes abiertos y hay un abuso del volumen, siempre va a haber alguien que no está involucrada con la actividad y va a decir, bájale volumen. Porque no escucho, porque estoy en otra habitación y estoy viendo televisión y no escucho, o porque estoy conversando con otra persona y no puedo escuchar. Pero cuando la perturbación auditiva es para esa persona, difícilmente el que esté alrededor va a poder regularlo. Lo que acabas de mencionar de las relaciones interpersonales, eso está gravemente ligado al uso de audífonos. Ya hoy en día la gente se coloca los audífonos intracanales y los tiene puesto todo el día y ni siquiera piensa en la cantidad de emisiones electromagnéticas que eso tiene para el cerebro. Sin ni siquiera estar usándolo. Eso, por supuesto, también daña la estructura del nervio acústico, que es el que se encarga de llevar el sonido o convertir el impulso eléctrico en sonido a nivel cerebral. No hablemos de la parte de la comunicación. O sea, si la mamá o la esposa tiene unos audífonos, el esposo tiene otros audífonos y los niños tienen otros audífonos, esas son personas que viven juntas, pero que no interactúan. Como digo yo, viven juntas pero están separadas. Correcto, y eso interfiere muchísimo, porque entonces pasa que a lo mejor el muchachito le dijo algo a la mamá dijo, ok, resulta no lo escuchó, y después de los 3 meses, pero mira, ¿cómo hiciste eso? Mamá, yo ese día te comenté, y tú dijiste, ok. Claro, porque es que estamos desconectados totalmente. Totalmente. La recomendación es no usarlo. Para mí la recomendación es no usarlo. El niño que tiene los audífonos todo el tiempo, o bueno, la persona, yo digo niño, siempre me enfoco en los chamos porque bueno, uno tiene chamos y uno se enfoca en ellos. A la larga, 5, 10 años, ¿sordos? Sí. O sea, eso va muy ligado a la genética. Hay personas que trabajaron durante 60 años en un aeropuerto pegado a una turbina de avión y son personas que me consta por estudios audiométricos objetivos que nunca perdieron audición. Pero eso Tengo pacientes, exacto, eso es un caso excepcional, pero sí ocurren, ¿ok? Eso debido básicamente a la genética estructural de sus oídos. En su casa nadie perdió la audición, nadie tenía problemas auditivos, la epigenética de ese paciente era perfecta y le protegió los oídos, perfecto. Pero sí tenemos pacientes que hasta por una explosión de bombonas se quedaron sin audición. En este caso pasa lo mismo. Repetimos los parámetros de la OMS, es exposición a 30 decibeles no más de 2 horas. Si todos los días tú estás exponiéndote, tú lo que estás es dañando cada día más neuronas de tu reserva coclear. Bueno, yo te voy a contar algo y se los comento a ustedes. Yo de chama trabajé en un call center, creo que como quizás muchos chamos cuando estaban en la universidad, y ahí me mandaron a hacer un estudio previo de entrar al call center. Eran 8 horas. 8 horas atendiendo clientes. 8 horas que tú lo que tenías eran 30 minutos para descansar. Yo recuerdo que cuando ya yo llegaba a la casa, no lo vi el primer mes, no lo vi el segundo mes, lo empecé a ver al 4º, 5º mes. Yo no duré mucho tiempo porque ya el 6º mes, que era el tiempo del contrato, yo me sentía que estaba sorda. Cuando volvieron a hacer el chequeo, ahí empezó, bueno, muchas cosas, porque ese fue como que, bueno, ya tienes un problema, no estás escuchando por un oído como debe ser, y después de un viaje, largas horas de vuelo, me empezaron los vértigos. O sea, todo eso, yo siento que todo eso fue acústico. Sí. Y desencadenaron los vértigos que te estoy diciendo, que eso fue hace años atrás, y ahora, en la actualidad, yo sigo, gracias a Dios, yo siempre te lo he dicho, o sea, lo que tú me indicaste, todo salió perfecto, pero no he tenido el chequeo después. Claro. Y ahí hay errores que uno comete como paciente, y hay un error que uno ve en casa, quizás en tu casa no, porque van evidentemente a tener que ir a Torrino, pero lo veo mucho en familia, se bañan, se limpian los oídos y se dan como que es que estás lavando ropa. Y yo sé, desde ese entonces que he estado acudiendo a Torrinos, todo el mundo me dice, eso no es así. Claro. Y uno le trata de decir, no, pero es que así es que está chévere y tú lo ves. No, es que lo tienen como un estándar de higiene.
O sea, a mí me tocó Pero eso es peor. desprogramarme cuando aprendí otorrinolaringología, porque yo todavía, siendo médico general, era de las que todavía tenía en mi vitrina del baño hisopos. Y salí, chaca, y me pasaba la toalla y esto, y aquel cuidado para limpiar la oreja y que reluciera y que brillara, hasta que un día me enamoro locamente de la otorrinolaringología y de paso de la otología, que es la parte que más, en la que más me he especializado, y veo todo el desastre que genera el hisopo. O sea, el hisopo daña el pH del oído, promueve la acumulación de cerumen porque la tapona, promueve el aumento de la producción del cerumen porque es como el oído empieza a compensar toda la cera que le estás quitando. Pero en el momento que las glándulas ceruminosas se atrofian por tanto limpiar, entonces viene el efecto contrario, que es que el oído empieza a producir una caspa loca porque está reseco. Y entonces el paciente literal llega aquí diciendo, me pica horrible y estoy botando como una caspa. O sea, de paso daña la piel. Y además de todo eso, me ha tocado operar pacientes que llegan literal con el hisopo clavado en el oído porque se estaban limpiando y su, no sé, hija, familiar, lo que sea, abrió la puerta y ¡pac! Se clavó. Qué horrible. Y muchas veces, sí, bueno, se reconstruye el tímpano, se reconstruye la cadena de huesecillo, pero siempre hay una pérdida auditiva residual a ese traumatismo mecánico del conducto auditivo. El pasarse la toalla, el limpiarse excesivamente genera exactamente lo mismo. O sea, hay gente que les ilustra el pabellón auricular, son personas que en todos los pliegues de su pabellón auricular puede tener heridas por roce, alergias, a dermatitis atróficas, alteraciones propias. En algunos casos he visto infecciones por exceso de limpieza del pabellón auricular, las famosas pericondritis o celulitis del pabellón. Hubo una paciente que una vez, no, es que yo estaba en casa ajena y yo vi un pañuelito ahí, pero como yo siempre me limpio los oídos, bueno, agarré el pañuelito y me lo pasé. Era una señora infección. Sabrá Dios para qué estaban usando ese pañuelito. Lo que se meten las llaves, la pluma de gallo, la aguja de tejer, porque hubo un paciente que me dijo, no, es que como yo vi que usted me sacó el tapón de cera con una cosa que parece una aguja de tejer, yo me la metí. Lo que era, eso me acuerdo mi tío, que en paz descanse, le agarraba, era un ganchito de esos negros del cabello. Sigue Y porque se lo y decía meten y eso. clavan así en el tapón en el gancho y se lo sacan. En algún caso es perfecto, pero en otros casos no. Ahorita hay portales de internet que te venden por delivery. Ya iba eso. Tenazas y micromotores y autolimpiantes del oído que lo que hacen es precipitar una perforación. Ni yo me limpio el oído. Yo, o sea, yo no pudiese. Yo si tengo algo en el oído, yo tengo que pedir ayuda a mis colegas. Claro. Ayuda, o sea, llego y me duele el oído, auxilio, o me siento el oído tapado, o por ejemplo hace poco que tuve un vuelo de 14 horas y tenía gripe y cuando llegué a Venezuela, Claro. o sea, el oído tapado. Y bueno, le dije al doctor que me revisara, pero yo meterme ese endoscopio que está diseñado con la gente, o sea, que tiene todo el diseño perfecto para poder evaluar un oído, yo misma no lo puedo hacer. Porque la posibilidad de que eso termine en un gran fracaso o un trauma es alta. O sea, que el creador de eso lo hizo con toda la intención de que lo use alguien que sepa usarlo. Bueno, o gente que es más ociosa que lo compra y después termina acá. Eso fue sí, realmente marketing. Suponiendo que sí pudiese usarse de forma doméstica, no puede ser usado por la misma persona que tiene, o sea, tiene que ser operado por otra persona. Claro, total. Interesante todas estas cosas, pero bueno, eso también lo hacen para vender. Total. Sí, eso básicamente. Ya me ha tocado sacar 3. Con esos aparaticos. Y wow. Clavadísimos ahí. Recomendaciones para el que esté en casa, que te está viendo. Ya saben que el hisopo, olvídenlo, pero que tú dices, te lo puedes limpiar de esta forma. Y bueno, en cuanto a la limpieza, nosotros siempre tenemos un dicho muy famoso que dice, los oídos se limpian con los codos. Hay colegas que odian ese dicho, pero la realidad es que es así. Los oídos en buena lid no deberían limpiarse, porque el cerumen es una estructura, o sea, es una sustancia que crece en el oído, que se produce por las glándulas ceruminosas y cuya función es mantener el pH, lubricación y protección del conducto. Y que teóricamente todos estamos dotados para que el oído expulse ese cerumen y que ni cuenta nos demos.
Otra cosa importante es que el oído cambia su piel cada vez 120 días y esa piel se sale del oído y ni siquiera la podemos evidenciar. Suponiendo que la persona por cualquier condición o porque tiene un conducto auditivo estrecho o la forma del conducto es diferente o por condiciones genéticas o de piel tiende a acumular cerumen, la recomendación en general es una gota de glicerina todas las noches antes de dormir. De hecho, como pareciera que es una necesidad del paciente que le digan cómo me limpio el oído, no le decimos los oídos se limpian con los codos, entonces le decimos compra glicerina o aceite de bebé de esas marcas que hay en farmacia, una gotica todas las noches antes de dormir. Así como nos echamos cremas antiarrugas, cremas para hidratarnos después del baño o cepillarnos antes de dormir, eso es una opción. Con respecto a la consulta de otorrino, siempre es importante que una persona mayor de 45 años se atienda por lo menos una vez al año con el otorrinolaringólogo. ¿Y los niños? Y los niños, dependiendo de qué capacidad auditiva tengan o cómo se esté comportando su lenguaje o el habla, porque a veces el niño no demuestra que tiene una pérdida auditiva. Tú te das cuenta es porque el niño tiene un retraso en la adquisición del lenguaje o un retraso en el desarrollo de su lenguaje. Y por ahí es que nosotros nos damos cuenta. A veces lo manda la maestra, a veces la mamá se da cuenta, a veces se da cuenta el cuidador, el abuelo, la persona que dice, oye, pero tiene 3 años y no habla. Claro. Es importantísimo fomentar esa cultura de hacer las emisiones otoacústicas, que es el estudio de screening que se hace en el recién nacido. Si bien muchos hospitales públicos no lo tienen en su lista de estudios de perinatología, porque no cuentan con la unidad ni con el personal para hacerlo, siempre se recomienda enviar esos pacientes a sitios donde de forma privada, pero bastante accesible, lo pueden hacer y así ya tú sabes que tu muchachito oye, que está todo bien, por lo menos en ese aspecto. Los niños, yo siempre le digo a las mamás, pendiente de ese niño gritón, pendiente de ese niño que siempre le sube volumen al televisor, o sea, eso ya son signos de pérdida auditiva. O por lo menos de una mala audición. Si ese niñito llega a la consulta y lo que tiene es tapones de cera, bueno, ese niñito por lo menos una vez al año va a tener que venir para hacerle su adecuada extracción de cerumen. Muchos con el uso de la glicerina dejan de producir ese cerumen tan excesivo. Muchos otros, a pesar de usar la glicerina, igual tienen que venir a hacerse su limpieza. Qué bueno, qué interesante. Fela, ¿dónde estás pasando tus consultas? En Caracas estoy en Grupo Médico Santa Paula, en las tardes, la consulta es los lunes, miércoles y viernes, siempre por previa cita, de 1 de la tarde a 5, porque en las mañanas por lo general o estoy aquí o estoy en quirófano. Y aquí en Guatire estoy en Centro Médico Hospital Privado San Martín de Porres, martes, jueves y sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, aquí sí es por orden de llegada, y en el Grupo Médico Federico Sanán, que estoy los días miércoles en la mañana por previa cita también. Redes sociales y número celular. Me pueden ubicar por el número de teléfono 0414-935-4009 y mis redes sociales son por Instagram @felamet con D al final. Gracias, Fela, por podcast tan maravilloso. Y recuerden ustedes seguirnos en todas las plataformas digitales como @captandocuentos. Chau, chau. Este espacio es presentado por Commander 25, Inmobiliaria Sculpi, Guatire.com, Aileen Kay, Sculpi Cosmetic.